Buenas noches, soy Anel Pérez y les saludo con mucho gusto desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Qué hacer cuando se muere un poeta? Y es más, ¿qué hacer cuando se muere un poeta tan central y que dio voz al pensamiento de tantas generaciones? Las muertes cercanas suelen dejarnos sin palabras, pero la muerte de un poeta como David Huerta debe, al contrario, llenarnos las bocas de ellas, de las palabras, de sus palabras. Estamos todavía bajo el efecto de la sorpresa, de muchísimo dolor, pues su partida tan reciente como ayer nos ha dado para hacer algo que transforme ese dolor que tenemos. Y por eso hemos organizado desde Cultura UNAM esta lectura relámpago en la que esta fue también su casa, la UNAM. Estamos aquí quienes hemos gozado de su amistad y de su poesía para hablar de su mirada atenta, sutil, contundente, que ha alimentado el imaginario de numerosos lectores. Muchos de los que estamos aquí fuimos tocados por esa generosidad y por su amistad, así que hemos perdido a un amigo, a un escritor y también a un colega con el que estábamos construyendo muchos planes por venir. Por eso hicimos esta selección de textos, no solo de su poesía, y vamos a honrarlo la próxima hora leyéndolo. Vamos a acompañarnos en esta nueva orfandad con sus palabras. Es una especie de abrazo que nos damos con las palabras escritas por David Huerta, así que comenzaremos este homenaje por parte de quienes estamos desde Cultura UNAM leyendo entre 3 y 5 minutos cada quien. Comenzaré yo porque seleccioné una semblanza que él mismo me dijo que le gustaba mucho, esto la última vez que trabajamos en una junta hace unas semanas. Se llama Semblanza en primera persona y está publicado por su antología preparada por Galaxia Gutenberg. Comienzo. Nací en 1949, 8 días después de que la Revolución Comunista llegó a su culminación en China. Crecí en un ambiente de periodistas y escritores, muchos de los cuales eran también militantes políticos de izquierda. Mi padre era un poeta formidable, Efraín Huerta. Mi madre, Mireya Bravo, era una presencia irradiante. Una y otra vez he dicho que lo bueno que hay en mí, o lo valioso que puedo yo dar, proviene de ella, de las raíces que ella tejió en los fundamentos de mi existencia. Mi adolescencia y mi juventud fueron librescas y convencionales por partes iguales. En 1968 participé en el movimiento estudiantil de mi país. El 2 de octubre de ese año estaba entre la multitud que fue atacada a balazos por órdenes del gobierno, la tragedia mexicana conocida como la Matanza de Tlatelolco. Esa experiencia marcó, a partir de entonces, toda mi vida. Me debo al sistema de educación pública de mi país. He tenido maestros extraordinarios, pero siempre en ámbitos informales. Menciono a 2 de ellos, el poeta Gerardo Denis, el filólogo Antonio Alatorre. Leí mucha poesía en la infancia y en la adolescencia. Hacia mis 12 o 14 años, la canción de Jinete de García Lorca fue lo que produjo el frisón que desencadenó una vocación de escritura que hasta entonces había sido vocación de lector ávido, desordenado, curioso. He seguido leyendo de todo, hasta los papers y los papeles rotos de las calles, según la perspectiva de Cervantes. Tengo una hija, Tania María, que vive en París y a la que adoro. Un nieto, su hijo Pablo. Estoy casado desde 1993 con Verónica Murguía, una escritora única por su inteligencia deslumbrante, su sentido del humor y su inmensa cultura. Es el amor de mi vida. He publicado un puñado de libros de poesía y 2 o 3 de ensayos. Desde 2005 doy clases formales en 2 universidades públicas de México. Pero toda la vida, desde mi juventud, he coordinado talleres y ocasionalmente dictado cursos de temas literarios. Los alumnos que tuve a fin del siglo pasado son ahora mis maestros. No tengo título universitario. Lo digo sin arrogancia, sino con timidez. No me avergüenzo de esa carencia, pero tampoco lo proclamo. Me hubiera gustado adquirir ciertas destrezas intelectuales que la educación formal de los grados superiores me habría llegado. Mis universidades fueron las salas de redacción de los suplementos literarios y de las revistas en las que he trabajado. Aparte de todo esto, desde luego, y no nada más para complacer el doble fantasma de Pessoa y de Campos, tengo en mí todos los sueños del mundo. Uno de ellos, visitar antes de morir la tumba de don Luis de Góngora,
en la Catedral Mezquita de Córdoba. Hago el 60% de mis lecturas en inglés, me oriento en francés, he olvidado el poco italiano y el minúsculo catalán que alguna vez farfullé, y desde luego mi alemán es prácticamente inexistente, aunque lo estudié durante un par de semestres olvidadizos en mi adolescencia de bachiller. David Huerta, descansa en paz. Escucharemos ahora por parte de Descarga Cultura, Invisibilidad, en voz de David Huerta. Me parece que hay algún fallo por aquí. Mientras que se arregla, pasamos entonces con Hernán. Bravo, por favor. Gracias, querida Nel. Muchas gracias a todas y todos los amigos, lectores y alumnos del luminoso espíritu de David a través de su obra. David fue un amigo esencial en mi vida. Él también tuvo el buen tino y el gusto enorme de dirigir la publicación que actualmente tengo el honor de representar, el periódico de poesía. Y esa, entre otras pistas de aterrizaje, casi podría decir, nos han hermanado en el tiempo y en el espacio. David cantó a la amistad en sus poemas. En uno de ellos, muy reciente, publicado en el libro Canciones de la Vida Común, cantó y celebró su difícil, aunque fascinante y exigente amistad con el gran poeta Jaime Reyes, quien junto con David se ha convertido en uno de los autores centrales de su generación. Leo este poema Jaime Reyes como una memoria también de David Huerta. Jaime Reyes. Metió la mano entre la hierba y escarbó con manos ansiosas. Había un perro ahí. El perro no lo mordió. En cambio, le dio 6 monedas de ceniza y luego le dio 17 sellos de vapor, la llave de un encierro, el vaso de un ahogo. El perro le dio quebraduras de espinas, fracturas de oxígeno, libros deshojados, una reliquia de Vallejo, un avalorio de la ciudad, un tornillo más solitario que sus sueños. El perro tenía la cara de un extraviado, de un náufrago, de un apandado, pero él amó ese perro con una nostalgia y un sentido de deuda que tenían a su vez gestos de muchachas hambrientas. Le dio una grieta y le entregó salmos y memorias y voces. Metió la mano en el agua oscura y sintió los dedos mojados, pero esa agua era follaje de relámpagos, brisas de calcinaciones, carbón feroz, caldos amargos. El agua lo limpió, sin embargo, y la amargura se le quedó en los labios y en el bigote, ese bigote suyo que lastimó la cara de sus mujeres y que hacía murmurar a sus amigos. Sus amigos. Digo sus amigos una vez más. Sus amigos heridos, pero no heridos por él. Él mostraba heridas y esas heridas eran sus amigos. A ver si se me entiende. Metió la mano entre nosotros y sentimos una sacudida porque era un demonio. Era un demonio. Y se murió. Un día de enero se murió completamente. Aquí queda una ansia por su muerte. Aquí dejo yo de escribir para que él siga escribiéndome, hiriéndome,
mostrándome todo eso que sacó del agua y del perro que estaba debajo de la hierba. David Huerta, en descargacultura.unam, lee Invisibilidad. Invisibilidad. David Huerta. Hazte invisible para que puedas entrar por la ojiva sangrante de la locura sin perder las encías, el pelo y la retina. Hazte invisible como el agua en el agua, como una chispa en el fuego de la madrugada, como una piedra en el cimiento de la Torre de Babel. Hazte invisible como un rumor en la muchedumbre. Hazte invisible a la manera de un fantasma dentro de una fogata. Hazte invisible entre los reflejos níveos de la soledad invernal. Hazte invisible en la sombra luminosa de la noche veraniega. Muchas gracias a Descarga Cultura. Continuamos entonces con la Cátedra Carlos Fuentes. Hola, soy Julia Santibáñez de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y voy a leer unos fragmentos de Las hojas sobre poesía que publicó Cataya Ediciones y que tiene mucho el espíritu de David de aclarar, discutir, iluminar sobre estos temas que a todos nos incumben y que son los temas poéticos. No entiendo la poesía. Es la afirmación común de quienes se niegan a leer poemas. Hay variantes y hay, a veces, especificaciones. No entiendo a Mallarmé, pero cuánto me gusta León Felipe, pues a este sí lo comprendo sin dificultad. No comprendo los versos de César Vallejo, pero los poemas de Mario Benedetti me fascinan. Cuanto antes pongo aquí mi opinión ante estas dos variaciones del tema principal, no entiendo la poesía. Quien lee a León Felipe o a Benedetti exclusivamente es la clase de lector exclusivista, agregaría yo, a quien en verdad no le gusta la poesía. Lectores hay capaces de disfrutar un golpe de dados y este viejo y roto violín. No son difíciles de encontrar. La parcialidad, León Felipe sí, el otro no, apunta a un territorio estrecho, el de la poesía inteligible, con exclusión de la otra, de la poesía oscura o hermética, difícil. El otro lector, el adicto a incluir en su experiencia lectora cuantos poetas interesantes se le atraviesen, acepta la coexistencia pacífica del poeta claro, León Felipe, y el poeta oscuro, Mallarmé. Otra variante con especificaciones. Leo poetas de antes, pero los poetas modernos, digamos, de principios del siglo XX en adelante, me resultan imposibles de comprender. Es una posición semejante a la de Lope de Vega. El poeta de antes, Garcilaso, era comprensible. Los de ahora no lo son. La claridad se pone en la cuenta de los tiempos idos. Sigue diciendo, la poesía es importante aun cuando no sirva para nada, como suele decirse. Los poetas lo afirman, a veces coquetamente, sin una reflexión de por medio. En realidad lo repiten, pues les parece una idea provocadora. En el hecho de no servir para nada estriba precisamente la importancia de la poesía. Es una actividad desinteresada y al margen del utilitarismo, del pragmatismo, de la crudeza de los intereses, lejos, muy lejos, de la mano invisible del mercado hundida en las aguas heladas del cálculo egoísta. No es el patrimonio de una clase social ociosa y explotadora, no es el terreno exclusivo de las porciones ilustradas de nuestras comunidades. Es la sangre misma del idioma, su aliento vital, la matriz de sus transformaciones más fértiles. Y leo un párrafo y con esto termino.
A menudo la lectura de poesía exige esfuerzos de orden intelectual y sensible simultáneamente. La mayoría de los lectores no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, a emprender esa aventura, jugar ese juego. Prefieren el juego seguro del significado cerrado sobre sí mismo. Optan sin cesar por el sentido de las comunicaciones habituales, de los mensajes rutinarios. Esta es una de las explicaciones más tristes acerca de la poca popularidad de la poesía. Ahí está la lucidez, la claridad y también a veces la incomodidad de David Huerta, y por eso es absolutamente indispensable. Él practicaba lo que dijo Eliseo Diego: la poesía es el acto de atender en toda su pureza. Pocos poetas en nuestro país y en el mundo atienden con tanta pureza como lo hizo David Huerta. Que descanse en paz. Hola, yo soy Víctor Cabrera de Libros UNAM, de la Dirección General de Publicaciones. Y yo tuve la suerte de trabajar con David como parte del equipo del periódico de poesía hace 15, 16 años más o menos. Y bueno, lo decía yo ayer, para mí David fue más que, aunque podría tener la edad de mi padre, fue más que un padre o un amigo, un hermano mayor, ¿no? Entonces, pues descansa en paz, David, y yo voy a leer un poema que incluí en esta selección para material de lectura, que proviene del libro Historia y se llama Noviazgo. Hay sangre debajo de esta piel, ¿lo recuerdas? Una sangre directa y calurosa. Hay un muro de palabras y un puño que toca unas rodillas que a su vez se emblanquecen la noche con un temblor agudo y sacramental. ¿Lo recuerdas? Mi boca en tus cabellos y la mortal soledad que rodeaba. Los dos, solos. Amor mío, senda impura donde hundo estos dedos homicidas, clara mortaja de mi cuerpo desnudo, de mi cuerpo de ahorcado. Yo recuerdo la línea de tu cuerpo, las visibles agrupaciones de tus dedos agarrando mi pelo, el sedoso y rendido abrazo de tu ansia. Recuérdame, esto te pido. Si hubiera yo gritado un lamento, si hubiera aullado al penetrarte, el sol habría aparecido en tu boca besada y penetrada. Recuérdame, te pido. No soy ningún Ronsard. Fui tu amante y al tocarte mi cuerpo se cubrió de canciones asesinas. Hablamos muchas horas. Estuvimos desnudos tantas horas y el arrullo de la droga nos cubría los brazos de amor. Yo dije que eras hermosa y tú dijiste que yo era hermoso. Vivimos a la manera de los náufragos, silenciosos y rodeados por el tumulto, por las muchedumbres que nos ignoraban. El cuerpo ignoró toda miseria. Puso a su lado las armas e inició esta guerra dulcísima. Dije, te amo, como si en mi boca estuvieran cocinándose razas, conquistas, ejércitos enteros. Tú murmurabas como un sediento animal, como una desilusión que empezara a dejar de ser desilusión. Te amé, larva, casa de mi silencio, encendido peñasco. Te amé en tu cuerpo y en tus presagios hasta casi morir para que lo supieras. Estos milímetros de mí pesaron en tu pelo. Estas dimensiones mías te asediaron y cuando lo quisiste, fui tuyo hasta la molécula entintada de los minutos compartidos. Toqué tu cuello, tus tobillos, tus dedos. Fui tuyo, amor, camino, turbia novia, virgen loca, perro de mi desdicha, nostalgia de mis lápices memoriosos. ¿Cómo te nombro, amor? Te llamo blanca piel, senos ardientes, muslos dolientes para mi cabeza de guerrero, entero mar donde se cumple esta caliente profecía, esta promesa. Mi amor, esta cintura, este vientre donde tu cabeza reposó, estos músculos que supieron entregarte los salmos, los himnos y la dicha de estar desnudos, juntos, abiertos, fatigados. Novia, fui yo también tu novia. Yo fui tu compañía y deberás guardar este negro testimonio de mi desdicha
para saber que existo, amor mío, centenar de demonios, apetecida cueva. Soy Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro. Tuve el privilegio de ser amiga de David desde hace más de 25 años y lo vi por última vez aquí en Cazul el pasado jueves en una presentación de un libro de un amigo de él. Lo vi y me dijo que estaba enfermo, que se sentía muy mal y le respondí que se cuidara, que ya pasaría. Me miró fijamente y dijo, ya es incurable. Leeré en su memoria un fragmento de su gran poema que así se titula, Incurable. Es el capítulo 1 y se titula Simulacro. El mundo es una mancha en el espejo. Todo cabe en la bolsa del día, incluso cuando gotas de azogue se vuelcan en la boca, hacen enmudecer, aplastan con finas patas de insecto las palabras del alma humana. El mundo es una mancha sobre el mar del espejo, una espiga de cristal arrugado y silencioso, una aguja basáltica atorada en los ojos de la niña desnuda. En medio de la calle, con el ruido de la ciudad como otra ciudad conectada en la pantalla de la respiración, veo en mis manos los restos del espejo. Tiro todo a la bolsa y sigo mi camino. Todo cabe en la bolsa del día, incluso la palabra, incluso un manchón negro en la línea que se va deshojando en la boca. Si me acercara con un sonido genital y absolutamente húmedo, tocando las paredes del miedo con manos espaciosas y una circulación de letras aplastadas contra la limpa color de olvido. Si me acercara seco y coordinado en los pliegues, oyendo el paso de los otros en el techo, una legión sorda, un estertor de marabunta, un hueso desmoronándose, una lluvia caliza por el suelo en el paladar. Si me acercara y desmenuzara una figurilla con los dedos que gotean vino, si me procurara un placer, un desvío, un tocamiento de nubes o un roce plateado, un manoseo en el oro, un deslizarse en la entrepierna de los muebles para dormir ahí un sueño de saliva y silencio. Si me acercara dando en el tiempo un acorde caliginoso, un tempo fúnebre de reunión a oscuras. ¿Cómo comprobar entonces que estás ahí, construido en el plinto de tu ser sujeto, continuo y manifestado, como un dato hundido en el fango de la evidencia, pensando en medio de las cosas, entero y positivo como un número estupendo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sacarte de la multitud del tiempo, de los apretados espacios, ponerte frente a mis ojos como un discurso impreso, como una tinta fluvial en las venas del mediodía? ¿Cómo sentir el jugo de tu vuelo, tu anatomía que fluye entre los objetos maltratados, tu percepción que registra el mundo como lo es, la mancha en el espejo, el simulacro, mundo foliado, espacioso, apretado, riqueza sumergida en la extensión del constante naufragio? Muy buenas tardes a todos. Soy Emiliano Aquino López, soy mediador de lectura del programa de Universo de Letras. Deseo compartir con ustedes un poema del maestro que en estos momentos nos parece más actual y más palpable que nunca. Ayotzinapa. Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos, empapadas de angustia, y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas. Señoras y señores, este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó.
Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración tupida de lágrimas. Un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea deba saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido, ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos esté en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que se han ido. 2 de noviembre de 2014, Oaxaca. Gracias, David. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Carmina Estrada, coordinadora del proyecto Punto de Partida. David Huerta ganó en 1969 una mención en poesía en la revista Punto de Partida. Publicó en varias ocasiones posteriormente y supe en algún momento por él mismo que era un proyecto, que se trataba de un proyecto al que le guardaba un especial aprecio y cariño. Tan es así que lo vi en varias premiaciones, varias ceremonias de premiación de nuestro concurso. Ahí llegaba David, no como miembro del presidium ni como jurado, no solo como acompañante de sus queridísimos alumnos de la UACM, que en diferentes ocasiones ganaron este premio en años recientes. En los 2000 era yo editora de Punto de Partida y teníamos de la revista, y teníamos una sección que se llamaba del árbol genealógico, donde autoras, autores con una trayectoria ya de años reconocida que hubieran tenido que ver con el proyecto, con la revista en sus inicios, les regalaban a las nuevas generaciones un material de creación suyo, ¿no? A manera de obsequio. Para esas nuevas escritoras y escritores. Y David, evidentemente, con esa generosidad de la que fui testigo varias veces, nos dio un poema que habla de un personaje entrañable, Moreno, que él creó con el poeta uruguayo Roberto Mascaró, y a decir en sus propias palabras, lo creó en andanzas colombianas en Cartagena de Indias y Medellín. Y pues es para recordar a David Huerta en su homenaje lo que voy a leer esta noche. Filantropías de Moreno. Entregaba un haz de polvo a la pobreza diamantina. Ponía en la mano de la miseria un puñado de imanes. Regalaba espejos a los gemelos para duplicar la semejanza. Pero cuánto paliaba, en verdad, esos dolores múltiples, con su boca profunda, y extraía del esternón la ruina y de la vértebra una incesante palidez, una tortuosa oblea de sequía. Pero cuánto, en sus fines confesados,
metía en los vellones de los niños y transformaba en sublime decilitro, en sangre transfundida de la sien al tobillo, para los pasos visionarios, para los nomadismos del cerebral domingo. Preguntemos a público presente y al ausente. ¿No ha visto usted a Moreno rondando al pie del obelisco, a la espera, al parecer, de la fechoría mística y el agnóstico crimen ansioso de perdonar y armado con libros santos, monumentales y potentes hisopos, frascos lustrales, casullas diminutas y estampas enormes? Pasea inquieto, se encaja en la neblina y fuma como un dragón. Vuelve la vista a uno y otro lado, se hace el cuello con un gesto en blanco y negro, se detiene con una miseria suntuosa, trata de borrar lo que de él se ha escrito y lo intenta con una modestia de basilisco. Luego, seductor, sugiere una coma, se pone académico, gramatical en grado sumo, se desvanece después, como el efecto de una droga cuneiforme. David Huerta, en punto de partida 120, descanse en paz. Hola, soy Guadalupe Nettel. Voy a leerles un poema que publicó David Huerta en la revista de la Universidad de México, que yo estoy dirigiendo en este momento. Se llama El gusano de la conciencia. No busques debajo de las puertas ni detrás del refrigerador. La conciencia y su gusano enorme, fosforescente, enantiomorfo de las enseñanzas de Don Juan, no estará ahí donde lo trates de encontrar, sino siempre en otro lado. El gesto de esa muchacha, la que viste fugazmente, como si en verdad fuera fea. La frase de ese hombre donde brilló con una luz opaca y tambaleante una palabra muy poco luminosa, como cansancio, desempleo, enfermedad. La noticia de ese joven estudiante en la cual, sin el menor énfasis, ni una micra de melodrama, te habló de hambre. Está en los ángulos de cada decisión y en el espeso caldo de tus opiniones y de tus juicios intempestivos. A veces asoma en la coloratura de tus preguntas y en el falsete de tus dudas. El gusano se ha deslizado entre las páginas de los libros, ha entrado en el sueño vespertino y en las horas sagradas del insomnio. Déjalo estar, déjalo reptar. Su noche es como el día de tu nacimiento. Nace uno con él o nace sin él. La mayoría nace sin él, como una imperfecta botella de mezcal. Tú naciste con él. Acepta las consecuencias de tu condición y no llores cuando sientas sobre la planicie de la cara cómo el gusano se desplaza a semejanza de la luz quemante de un sol de mediodía o un sol de medianoche. Revista de la Universidad de México, Distrito Federal. David, te recordamos y te vamos a querer siempre. Hola, buenas noches. Soy Eduardo Vázquez, dirijo el Colegio de San Ildefonso y voy a leer un poema de un libro ya de hace algunos años, del año 76, de David Huerta, que lleva por título Cuaderno de Noviembre. Quiero leer este poema hoy, este fragmento, porque yo conocí a David a principios de los años 80 y este libro era un libro nuevo, era un libro recién aparecido, de entonces quien empezaba a ser un poeta maduro, pero que aún era un joven poeta. Y me sorprendió mucho esa capacidad de escribir una poesía
capaz de expresar el devenir del pensamiento, de contar y cantar simultáneamente, a veces de desvariar, pero encontrar las palabras certeras, de no tenerle miedo a perderse en las líneas de la poesía, porque siempre estaba dispuesto a encontrar ahí sus gemas preciosas. Y bien, paso a leer este fragmento de Cuaderno de Noviembre. Inclinado en la frescura de la forma, en una persistente espesura, busco el sentido, el espacio marcado hacia tus ventanas de topacio, hacia tu figura en el sitio virtual de la noche, donde te hemos esperado con una expresión agria e ineficaz. Cuadernos de las designaciones adolescentes. Abrirlos es ver el hambre sola, el lugar de la boca, del ansia, los labios perecederos de una palabra dicha sin lástima ni color, sino con una rabia sorda y clara, transparente a fuerza de someterse a las disciplinas ambiguas del invierno. Cansada de antemano por el caminar enigmático de un ocio unido a las meditaciones puestas como lámparas en el reino trivial donde germinan la duda y el amor inconscientes. Si te he buscado, si renunciando a la misericordia y al tiempo libre recorro tu ciudad enfermo de no verte, si por el contrario veo tu sombra y nada más la huella que dejas en los objetos usados, deberé ser a tu lado otra sombra más triste aún, la sílaba que faltaba en el mundo. Si la forma es el muro, si la forma es el precio, si la forma es el destino del cuerpo, buscarás en mi leída orientación un mar hecho polvo y encontrarás el oro de mi desconcierto bajo la identidad que conocieras en medio de la travesía. No faltará la página. Escarbar en lo negro de mi anterioridad no servirá de nada, como no sea descubrir el verdor del azoro y un vaso lírico extrañamente colocado sobre la mesa de la reunión. No hará falta la historia que te he relatado mientras movía las manos creyéndome otro. No faltará el consuelo en una mezcla de fervor y desgaste que surge del espejo y nos refleja sin la ropa de la espera. La forma está en la mano del sueño, en la taza conmovida por tu sistema de estar presente, irremediablemente aquí, más allá todavía de lo que en ti se cumplirá con la exactitud de la vida. Ahora vamos a escuchar el poema Testimonio, uno de los poemas que David Huerta compartió para la colección Voz Viva. Testimonio. No hubo piedad para la luz. En lo más hondo de la desesperanza dolía esa tarde el miedo. El abismo del aire fue un tatuaje de llamas, un brusco vértigo de ráfaga. Sobre los labios de ceniza brilló como un cristal una limpia blasfemia, y en la garganta atroz florecieron las súplicas. De súbito, el ciego arrasamiento giró sobre sí mismo. La tarde se detuvo. En la hierba ruinosa creció la inolvidable cicatriz, guirnalda de silencio que arde, inscrita en la memoria de aquella rota claridad. Es así como concluimos esta tarde, una despedida con las propias palabras y los propios significados que tuvieron no solo sus palabras, sino su corazón en cada una de nosotras y de nosotros desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Que viva por siempre David Huerta y que sea siempre leída su obra. Les invitamos a leer no solo lo que hemos leído, sino todo el legado literario que está en todas las publicaciones que tenemos con esta enorme
y significativa obra que es completo como autor, como amigo, como colega, el entrañable David Huerta. Buen camino, David. Como dijo Guadalupe Nettel, te queremos, te quisimos y te querremos siempre. Hasta pronto y buenas noches.